Buenas tardes chicos de quinto, espero que se encuentren todos bien. Bueno, el tema que vamos a iniciar ahora es el que hemos considerado dentro de nuestra currícula, los tiempos del peronismo. Hasta aquí habíamos trabajado con un periodo de la historia argentina que abarcaba desde el primer golpe de Estado en 1930 hasta el año 1943. Era un periodo que se había caracterizado, conforme vimos, por una vuelta a la democracia restringida y al control del poder político en manos de una minoría con un modelo esencialmente basado en lo económico como el modelo agroexportador. El periodo que vamos a ver ahora es el que se instituye a partir del 43. Para ello hay que tratar de visualizar qué pasa a nivel mundial. Estamos asistiendo a una etapa donde Alemania había detenido lo que denominamos su guerra relámpago y se había iniciado un posible avance del comunismo soviético. Esto había encendido el temor dentro de los países de América Latina, sobre todo el sector de las Fuerzas Armadas, por este avance del comunismo a escala mundial. Es por esto que las Fuerzas Armadas de la América Latina y sobre todo de Argentina deciden hacerse con el poder. Dentro de las Fuerzas Armadas va a haber dos sectores claramente delimitados. Una corriente liberal, que era partidaria de crear un gobierno de coalición con algunos partidos políticos en materia de política interna, y en materia de política internacional es evidentemente mantenerse fieles en su alianza con los países aliados europeos, Francia, Inglaterra. Y el otro sector era la denominada corriente nacionalista, que se había caracterizado por un sector de las Fuerzas Armadas que habían mantenido una postura neutral frente al conflicto europeo, pero que miraban con muy buenos ojos a el país que integraba la alianza del eje Roma-Berlín-Toque, esencialmente a Alemania. En materia de política interna, en cambio, este sector, esta corriente nacionalista, eran partidarios de mantener el control en manos de las Fuerzas Armadas. Es así que de los dos sectores el que se va a terminar imponiendo es este último, el sector nacionalista, liderado por un grupo denominado el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, quienes van a producir la destitución de Castillo, que había sido el último que había ocupado la presidencia después de la muerte de Ortiz, que era el presidente en su fórmula Ortiz-Castillo. A partir de aquí el gobierno va a ser conducido directamente por el GOU. Dentro de las filas del GOU, el primero en asumir la presidencia bajo un gobierno de facto, o sea, impuesto por la fuerza, no de derecho, que sería el que se construye a partir de la ley, del derecho a la Constitución. Este gobierno de facto va a colocar en la presidencia a Ramírez inicialmente, luego va a ser sustituido por poco tiempo por Rawson y por Farrell. ¿Cuáles van a ser las medidas de política interna que va a tomar este gobierno del GOU? Primeramente, como todo gobierno que irrumpe a través de la imposición de las armas, va a ser la censura a los medios de comunicación, la intervención a las provincias, a las universidades, la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas, es decir, una cantidad de medidas de corte esencialmente obligatorio, incluso la prohibición de las huelgas y las manifestaciones populares. Eso va a ser en materia de política interna. En materia de política externa se va a producir en este momento una presión muy grande de los Estados Unidos para que todos los países de América Latina terminen decretándole o declarándole la guerra a Alemania. Esto va a acontecer en la reunión en México, en donde se va a firmar el acta de Chapultepec, acta la cual va a terminar suscribiendo la Argentina ya hacia el año 1945, cuando prácticamente la guerra estaba concluida. ¿Y por qué? Nosotros lo habíamos analizado en la etapa anterior o en el trabajo práctico anterior, que Argentina necesitaba mantener su neutralidad por razones esencialmente económicas y comerciales, es decir, para seguir suministrando las materias primas a los países aliados y ante el temor de que al declarar la guerra Alemania intervenga, poniéndole fin a ese tráfico comercial con los países aliados. A partir de aquí ya entramos a lo que sería la consigna número 2 de nuestro trabajo práctico, y es ver quién va a empezar a ser la figura más destacada dentro de esto que llamamos el gobierno del GOU. Va a ser la figura de Juan Domingo Perón. Iniciamos aquí una etapa de la historia argentina que la hemos considerado un hito de inflexión en la historia nacional. ¿Por qué? Porque a partir de aquí sí podríamos marcar un antes y un después en la historia nacional. Es donde por primera vez aquellos sectores que habían sido invisibilizados por la historia nacional o por las políticas de Estado comienzan a tener un peso gravitacional en el escenario político nacional. Perón va a empezar a ocupar a partir del gobierno del GOU 3 cargos.
El primero de ellos va a ser el cargo de secretario de Trabajo y Previsión Social, que le va a dar contacto directo con los trabajadores. El segundo cargo va a ser el de ministro de Guerra, contacto con las Fuerzas Armadas. Y el tercer cargo va a ser el de vicepresidente de la Nación, mientras Farrell va a ocupar la presidencia de la Nación. Durante este cargo de secretario de Trabajo y Previsión Social va a tomar una serie de medidas en beneficio de los trabajadores, como el pago de vacaciones, el pago de indemnizaciones por razones de despido, de accidente de trabajo, la vivienda social, es decir, una serie de medidas que beneficiaban a los trabajadores y que hasta este momento no tenían ningún tipo de derechos o de leyes que los avalaran y que los defendieran. También la ley de jubilaciones. Bueno. A partir de aquí vamos a ver que esta demasiada concentración de poder en la figura de Perón va a hacer que el resto de los militares presionen a Farrell y este va a producir la destitución de Perón. ¿Cuáles van a ser los tres sectores marcadamente opositores al gobierno de Perón? En primer lugar, lo que denominamos los empresarios, quienes van a ver con muy malos ojos estas medidas que se van a tomar en beneficio de los trabajadores y sobre todo la última de las medidas que más va a molestar a los empresarios va a ser el SAC, el salario anual complementario, lo que hoy llamaríamos el medio aguinaldo o el aguinaldo. El segundo grupo opositor van a ser los integrados por los partidos políticos, como los radicales, los socialistas, los conservadores, los comunistas, quienes van a presionar por una pronta salida electoral, incluso van a organizar una marcha por la Constitución y la libertad. Y el tercer sector va a ser dentro del mismo ejército, un sector autodenominado profesionalistas, dirigidos por el general Ávaros, quienes va a sostener o va a mirar con malos ojos este demasiado poder acumulado por la figura de Perón. Bien, a partir de aquí es cuando preso el general Perón, enviado a la isla Martín García, se va a organizar de la mano de la CGT, de Cipriano Reyes, que va a ser del gremio de la carne, el coronel Mercante, quien van a organizar esto que denominamos el 17 de octubre, el reclamo por la liberación de Perón. Es muy importante esta fecha porque sí, claramente la vamos a distinguir por tres cuestiones que van a ser significativamente importantes. En primer lugar, es la primera vez que en la historia argentina existe semejante movilización de masas, por el caudal, por la cantidad de gente movilizada. En segundo lugar, por la composición social de esa gente que se movilizaba. La mayoría de ellos provenía de los sectores carenciados o provenían del desplazamiento migracional del interior del país como consecuencia de la crisis del modelo agroexportador del 30, que se vendrían a convertir en la base del sustento social del peronismo, los denominados descamisados por Evita. Y la tercera razón que va a ser también de peso va a ser que estos sectores se van a autoconvocar. Prácticamente aquí no va a haber dirigencia clara que los va a nuclear en esto que llamamos la primera manifestación popular de la historia argentina. Bien, hasta aquí chicos llegamos con la primera parte de esta entrega. En el próximo video vamos a ver cómo Perón va a transformar este espacio de poder que venía construyendo, de legitimación de su poder político, en un espacio de legalización de ese poder político a partir de las elecciones y el triunfo de él en el año 1946. Muchas gracias chicos y nos estamos viendo en una segunda entrega de este video.